Y bueno, en este bloque vamos a tratar de desmenuzar la pregunta que todos se hacen desde que empezó el momento de la sorpresa. Bien lo decía Álvaro al inicio, un candidato que pasa a segunda ronda más previsible y otro que realmente sorprendió a muchos y que no estaba tan claro en las encuestas, en los instrumentos de medición que se tenían a la mano. Empecemos con Sergio Araya. Sergio, ¿qué pasó el domingo? Bueno, muy buenas noches, don Ernesto, don Gustavo, don Álvaro, colegas Roxay, don Carlos y a todas las amables personas que siguen esta transmisión, por supuesto al equipo que está aquí apoyando. Evidentemente es una pregunta compleja, ¿verdad? Obviamente hay una serie de elementos que hay que considerar para entender un poco lo que el electorado costarricense, lo que el soberano expresó en las urnas. Yo diría que lo primero es que hay un segmento importante de la ciudadanía que no se sintió conectada ni con la oferta electoral, ni tampoco con las urnas, con la convocatoria a las urnas. Por ello, no es gratuito que tengamos el abstencionismo más alto de las primeras rondas, porque ahora hay que hablar así en términos de primeras y segundas rondas, de todo el siglo XXI. En promedio, en las elecciones de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, estábamos en un 32,7% en promedio el abstencionismo. Y ahora, pues, de acuerdo a los últimos datos del Tribunal Supremo de Elecciones, ya estamos llegando al 40% de la gente que decidió o que por diferentes circunstancias no acudió al llamado. Esto además nos abrió otra serie de interesantes aspectos, y es que, como en Costa Rica toda la estadística se fundamenta en el voto válidamente emitido, ciertamente caudales pequeños pero suficientemente cohesionados en un escenario de alto abstencionismo pueden marcar la diferencia, y creo que en esta ocasión no fue la excepción. Diría yo, como lo dijo algún colega por ahí, que estamos observando en esta oportunidad, no digo que sea una tendencia, pero una suerte de municipalización de la elección nacional, porque justamente el abstencionismo marca algunas diferencias interesantes, catapulta a algunos y derrumba a otros. En el caso de don José María Figueres, bueno, todos los estudios de opinión, sin pretender, porque esto es importante reiterarlo, sin pretender ser pronósticos de cómo va a quedar el resultado electoral, pero sí en las tendencias marcaban que iba a ir siempre de primero en la intención de voto. Bueno, al final lo logra, no logra jamás el 40%, pero es muy interesante porque ese 27% que dice ese último, esos últimos resultados del lunes, contra el padrón electoral en realidad equivale a un 12-13%. Es decir, en este momento el candidato Figueres lo que tiene es el 12 o 13% del electorado costarricense. Y don Rodrigo Chávez, efectivamente, la gran sorpresa, que aparecía con un nivel de crecimiento importante en intención de voto a lo largo del mes de enero, junto con Eliezer Feinsack y José María Villalta Flores Estrada, alcanza ese 16,7%, que en la realidad contra el padrón total es un 8% aproximadamente. El equivalente a lo que los estudios de opinión señalaban podría ser su respaldo. Ya los demás evidentemente arrastran una menor cantidad de apoyo electoral y reafirma entonces desde mi perspectiva que hoy estamos en un escenario de liderazgos pequeños en términos de capacidad de arrastre electoral, donde grupos cohesionados pueden marcar la diferencia. En el caso de don José María Figueres me da la impresión de que es ese voto duro liberacionista que se mantuvo firme en este proceso, y en el caso de don Rodrigo Chávez, básicamente ese voto protesta que ha ido aglutinando en estos meses de campaña. Roxay, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. La sorpresa de la noche, la sorpresa del domingo fue el duelo durante algunos minutos entre Fabricio Alvarado y Rodrigo Chávez, un duelo que finalmente define el voto a favor de Rodrigo Chávez. ¿Fue sorpresa para vos, Rodrigo Chávez? ¿Lo podías anticipar? ¿Cómo explicás la evolución de este candidato que podríamos denominar, y no sé si coincidís, como un outsider?
Sí, bueno, el concepto de outsider se ha estirado mucho conceptualmente a lo largo de, valga la reiteración, a lo largo de los desarrollos teóricos que han venido observando cómo se dan estos liderazgos y estos candidaturas en toda América Latina, por lo menos desde hace 25 años. Y hay variaciones, ¿verdad? Hay desde legítimos outsiders que emergen prácticamente de la nada en el mundo político y se constituyen en oferta potable y consumible para las mayorías del electorado. Bueno, pero también hay lo que llamábamos en algún momento, Harry Brown y yo, inside outsiders, ¿verdad? O sea, son outsiders que emergen del mundo de la política, gravitan en torno a la política, pero no obstante, a través de estrategias de comunicación que ahora nos podrían explicar los colegas, se posicionan como absolutamente novedosos. Y no solo novedosos, sino contrario a las formas de hacer política tradicionalmente conocidas, ¿verdad? Claro, Roxay, nada más quería apuntarte que en realidad ahora, durante estos días en redes estamos viendo todo un debate de quién trajo a Rodrigo. Sí. ¿Cómo fue que entró a esta reunión? Y nadie se termina de hacer cargo de la invitación original. Pero en realidad, don Rodrigo Chávez es un personaje muy nuevo en la política costarricense. Eso sí hay que entenderlo, que por lo menos aparece en la escena política nacional hace escasamente, bueno, menos de 2 años, ¿verdad? Acordémonos que él llevaba 6 meses prácticamente de haber asumido su mandato, su rectoría en el Ministerio de Hacienda, cuando renuncia en virtud de los acontecimientos que se dieron, recordemos, en medio de la pandemia, que no son menores y que sería importante recordar, porque muchas de sus posiciones desde el gobierno y frente a ciertos grupos de poder y frente a ciertos partidos políticos, pues evidentemente sí presentaba una anomalía de algún modo, ¿verdad? Un punto de inflexión entre lo que se consideraba era constante en el Ministerio de Hacienda y dentro de un gobierno PAC, a lo que él llegó finalmente a proponer y que también de algún modo lo hizo posteriormente separarse, o que lo separaran de su cargo a finales, o a mediados más bien, del 2020. Don Rodrigo Chávez, en efecto, ahí es donde quiero hacer la acotación, sí aparece como un outsider, ¿verdad? Por esos rasgos que hemos dicho, pero no es una persona, digamos, completamente alejada del conocimiento de los asuntos públicos o de los asuntos gubernamentales desde sus distintas posiciones al interno de un organismo financiero internacional, ¿verdad? No es un advenedizo, digámoslo de esa manera, completamente fuera del conocimiento de los asuntos públicos. No es un médico rural que irrumpe en la política, sino es un funcionario del Banco Mundial que ha dictado política, que ha estado participando en la manera en la que se dicta política pública en muchos países del mundo. Es correcto, y por eso entonces no podríamos tampoco caracterizarlo de manera unívoca y completamente blindada como un verdadero y completo outsider, ¿verdad? Entonces me parece que si ahora hay esa disputa por quién trajo, quién contrató a Rodrigo Chávez y quién porque eso es otra cosa, quien después de haber salido por su paso en el Ministerio de Hacienda le construye una imagen que es, repito, viable y además no solo viable, sino llamativa y novedosa para la campaña electoral que estamos viviendo en este momento, también ahí va a encontrar otros padrinos u otros padres y madres putativos, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo porque para bien o para mal, ese interrogante se mantiene como uno de los ejes de discusión más prevalentes en la agenda pública y mediática en estos últimos días. Carlos, buenas noches, bienvenido a Suma Electoral. La pregunta es, en todo este escenario que culmina con esta dupla de candidatos a segunda ronda, ¿cómo interpretás el descontento popular? ¿Cómo se conjugó el voto cabreo, dirían los españoles, el voto enojo, para que el resultado fuera el que es, desde la sociología? Buenas noches nuevamente, Ernesto y colegas. Bueno, a mí me parece que, como decía Sergio, habría que resaltar el enorme abstencionismo, ¿verdad? Y si uno lo desagrega por provincias, las provincias costeras casi alcanzaron el 50%, de manera que yo diría que tenemos la enorme pregunta de si efectivamente la exclusión social se está manifestando en términos de abstencionismo.
los indicadores pareciera decirnos que sí, pero por supuesto que habría que hacer estudios mucho más sistemáticos y reposados en el futuro cercano. Lo otro que me parece muy importante decir es que no deja de ser irónico que este incremento del abstencionismo se da cuando tenemos la mayor cifra de personas candidatas a la presidencia. Podríamos decir que de alguna manera lo que vimos el domingo es que más significó más bien menos. Y eso es un dato también relevante, junto con otro que me parece también importante, y es que la doble postulación pareciera que no caló. Es decir, muchas apuestas a la presidencia en realidad eran apuestas por diputaciones, y eso no deja ver un efecto como pareciera que muchas personas candidatas, 16 de las 25, esperaban, ¿verdad? Un último apunte, Ernesto. Yo diría es que los resultados, bueno, del PAC ya se ha discutido mucho, los de Nueva República son interesantes, ¿verdad? Fabricio Alvarado pasó de ser una persona hace 4 años neoconservadora, más cercana a la religión, y lo transformaron en una especie de tecnócrata cercana a posiciones neoliberales, y pareciera que la fórmula claramente no funcionó, con un castigo también en las elecciones para diputados y diputadas. Gustavo, Roxay recién mencionó un término que me llamó la atención y me gustaría tu reflexión. Utilizó anomalía para referirse al fenómeno Rodrigo Chávez. ¿Es Rodrigo Chávez una anomalía en el sistema político? Es decir, algo que no se una partícula que no se comporta como las demás o que tiene una trayectoria diferente. Yo diría que sí, especialmente Ernesto, porque hay 3 factores que me parece que inciden en su candidatura. El primero de ellos es el amplio desconocimiento que tenía Rodrigo Chávez, que logra apuntarlo en beneficio propio, ¿verdad? Teniendo incluso antecedentes de carácter negativo para la población, él aprovecha ese desconocimiento refugiado en la figura de una candidatura diputadil que le permite pasar por debajo del radar, ¿verdad? Es la figura diputadil la que de alguna manera, digamos que sin advertir, ¿verdad? Y más bien defendiéndole, se convierte, digamos, algo así como la distribución del riesgo político que estaba jugándose Rodrigo Chávez, número 1. Número 2, me parece que, como bien apunta Roxay también, hay un elemento sustantivo, y es que Rodrigo Chávez es un inside outsider, ¿verdad? Es alguien que efectivamente ha estado en política pública, que efectivamente ha tenido incidencia en la política pública costarricense. Bastó unos pocos días, alrededor de 180 días en el gobierno, para haberse constituido en una figura también polémica, y lo suficientemente polémica para dar a entender la fisura que es por la que estaba pasando el partido de gobierno, para entender sus propias contradicciones, por otro lado, pero además para, digamos, ser lo suficientemente conocido, entre comillas, como para que efectivamente ya dejara algunos rastros o algunas huellas respecto a sus posiciones digamos, con materia fiscal y demás. Y el tercer elemento que me parece sustantivo para entender esta partícula que no tiene un comportamiento normal dentro del juego político, es que efectivamente, digamos, hereda, y aquí sí es un tema bastante interesante, hereda, por decirlo de alguna manera, y esto me parece que es muy digamos, habría que seguirlo estudiando, de que existe un grupo de costarricenses que apuestan efectivamente por una figura fuerte, por una figura cuasi despótica, que apuesta por una figura mesiánica, que le importa poco o nada la institucionalidad del país, o tener razón respecto de cómo referirse a la institucionalidad del país, pero se coloca ahí y hereda precisamente, digamos, como lo llamó Mario Quiroz el otro día, un bolsón electoral que le vuelve a ver y que le resulta suficiente materia prima, ¿verdad?, electoral, suficiente caudal electoral para hacerlo notorio y que se cuele en esta segunda ronda. Pero yo quisiera agregar aquí y preguntarle precisamente a don Sergio Alvarado lo siguiente. Hay, decía Sergio con el tema de los datos, ya llevados a padrón total, hay un descalabro de las candidaturas de doña Linet Saborío y don Fabricio Alvarado. No es que Rodrigo Chávez sube, o sea, hay una falacia detrás del apunte que dice que fue que los indecisos a última hora se decidieron por él. No. Ya el porcentaje que tenía lo tenía suficientemente cooptado,
pero pareciera que más bien fue merced al desplome de los otros dos, que él tiene un desplome relativamente menor y logra colarse. ¿Es así? Sí, correcto. Cuando uno va analizando los datos, ya contrastando con el padrón electoral, más bien el abstencionismo obviamente en este caso lo favorece a él, favorece a José María, pero sí se ve que de aquellas intenciones de voto que proyectaban los estudios de opinión para doña Linet, para don Fabricio, evidentemente hay una fuga ya en la recta final del proceso electoral. Eso habrá que analizar las causas ya con mayor rigor, pero sí se percibe que de alguna forma esos votos que pudieron haber servido para que o doña Linet o don Fabricio, y especialmente don Fabricio, que quedó en tercer lugar, hubiera podido tal vez superar a don Rodrigo para estar en la segunda ronda, terminaron saliéndose de ese nicho que estaba proyectado y posiblemente se sumarían, no sé, al abstencionismo, pero tampoco creo que se hayan movilizado ni hacia don José María ni hacia don Rodrigo, y muchísimo menos hacia las otras candidaturas, que ninguna llegó al 1% de los votos válidamente emitidos, pero sí hay efectivamente una fuga de votantes en estos dos candidatos, y eso los hizo pinchar en el sprint final. Y una consulta especialmente para Roxay, que señalaba este fenómeno con respecto a lo que apunta, digamos, el fenómeno latinoamericano. Roxay, en términos de política comparada, así a ojo inicial, porque yo sé que falta mucho por hacer efectivamente un estudio mucho más serio, ¿podría compararse esto, digamos, a las figuras de un Bukele en El Salvador? En el caso particular de Rodrigo Chávez, digamos que siendo una figura menor relativamente en una alcaldía, logra una presidencia de la República, o un paralelismo, digamos, con un candidato como Bolsonaro en Brasil, que también, digamos, no tenía una exposición lo suficientemente amplia como para que por lo menos las encuestas hicieran prever que lograba precisamente llegar en una contienda tan cerrada como la tuvo al asumir el poder? Sí, bueno, hay, repito, múltiples ejemplos de lo que se ha llamado nuevos caudillos o outsider en América Latina. Y repito, hace por lo menos 30 años cuando se empieza a ver sistemáticamente este fenómeno repetirse en muchos de nuestros países. Pero, repito, las divisiones analíticas que pueden categorizar a uno como sí de esos rasgos o no son muy sutiles. A mí me parece que en el caso particular de don Rodrigo, y a diferencia, por ejemplo, de los que usted mencionaba, Nayib Bukele en El Salvador, o incluso Jimmy Morales en Guatemala, ¿verdad? O el caso del expresidente de Panamá, recientemente conducido a un proceso judicial importante. Estas personas sí habían tenido cierta experiencia política previa, ¿verdad? Política nacional, ¿verdad? Estamos hablando. El caso de Jimmy Morales había sido gobernador de Misco en Guatemala. Nayib Bukele, en efecto, había militado durante mucho tiempo, recordémonos, en el frente, correcto, en la izquierda de El Salvador, pero Rodrigo Chávez no, ¿verdad? Rodrigo Chávez prácticamente se construye a partir de ese paso relativamente vertiginoso y no muy pacífico por el Ministerio de Hacienda, pero, repito, como comentábamos ahora con don Ernesto, había tenido y conocía quizás como ninguno de estos otros que hemos mencionado con anterioridad, lo que llamamos la cosa pública, ¿verdad? El estado de la política, y no solo en Costa Rica, sino en muchos países del mundo, desde su posición en ese organismo financiero internacional. De modo que hay diferencias, ¿verdad?, sutiles, pero que cuidado, en esas diferencias puede estar también la clave eventual del ejercicio de un gobierno de corte. Introduzcamos otra categoría hoy tan de moda en la discusión sobre las democracias contemporáneas, de corte populista o no. Y ese va a ser también otro tema que me parece va a aflorar con suma fuerza durante estos 2 meses que nos van a llevar hasta el mes de abril en la segunda ronda electoral. Ahora yo tenía un set de aquí de preguntas para abordar el tema del populismo y tratar de... Porque muchas veces desde los medios de comunicación caemos en la trampa, en la necesidad de tener que colgarle un cartelito a la gente con una categoría y decir, bueno, es tal cosa. Bueno, ahora analizamos la categoría zoológica.
Pero hay otro elemento que me parece que quería consultarle a Carlos, y es el tema de la orientación en términos derecha-izquierda. Daría la impresión de que el electorado giró unos grados hacia lo que tradicionalmente se considera la derecha en las últimas 2 elecciones. Estaba pensando en el ambiente previo a la elección de Luis Guillermo Solís, en donde había un ambiente muy proclive al progresismo. Uno lo sentía en las conversaciones, en la calle, etc. Y ahora percibo un ambiente mucho más hostil hacia a ese corte de ideas. ¿Cómo lo ves, Carlos? Sí, ese es muy buen apunte, Ernesto. Primero decir que la palabra derecha no está en nuestro vocabulario político. Izquierda suele usarse para manifestarse despectivamente en ciertos puntos de vista político, pero lo extraño es decirle a alguien en Costa Rica que es de derecha. En otros países es común, ¿verdad? Acá no decimos que es de derecha. Y, como usted dice, hay partidos que se han manifestado explícitamente que lo son, ¿verdad? Si uno ve los últimos cortes de las elecciones del domingo, por ejemplo, el partido de don Eli Feinsack prácticamente alcanzó a la Unidad Social Cristiana y claramente está más a la derecha, ¿verdad? Rodrigo Chávez ha manifestado que tendría ciertas reservas para conversar con José María Villalta porque él lo ve muy a la izquierda. Es decir, si él lo ve a la izquierda, pues eso lo retrata a él más bien cerca de la derecha. Yo diría que sí, que hay un desplazamiento hacia la derecha y también en términos de los votos que sumaron algunos partidos, eso se manifiesta. Y me parece que eso nos sirve de puente, sin duda, para hablar de este concepto que introdujo Rothschild, que es el populismo, ¿verdad? A mí me parece que frente al descontento con la política, las modalidades de populismo emergen, y me parece que en Costa Rica no es ahora que emergen, ya han emergido en otras elecciones, y uno incluso podría encontrar una cierta continuidad entre las manifestaciones de esta campaña electoral del 2022 y especialmente la campaña anterior, pero ahorita podríamos hablar de eso. Vamos a aprovechar como audiencia y como periodista que tenemos varios doctorados sobre la mesa. Hay muchos años de lectura política aquí en este estudio en este momento. Entonces, una de los elementos que tradicionalmente el público tiende a confundir es que cuando se habla de populismo se habla de líderes de corte de izquierda o de centroizquierda, y en realidad el populismo es un poco más amplio. ¿Cómo definirías, Gustavo Araya, el populismo? El populismo en realidad no es ni de izquierdas ni de derechas, ¿verdad? El populismo es un fenómeno que está presente precisamente en cualquiera de las vertientes o de las posiciones ideológicas que existen. Pero generalmente lo caracterizan 3 elementos. El primero de ellos es efectivamente, digamos, la apelación general a la totalidad de la población, ¿verdad? De hablar en términos de, digamos, en este caso, en la campaña electoral, de hablar a nombre de Costa Rica, ¿verdad? Y esto lo vemos muy comúnmente, y esto, de nuevo, especialmente en ciertas candidaturas que tienen este rasgo populista, han venido refiriéndose a que ellos sienten cómo Costa Rica ha sufrido tal cosa. Nosotros hablamos a nombre del país completo, ¿verdad? Esta es como la referencia normal. Uno, hablar de el país como si ellos fuesen las voces autorizadas para interpretar la totalidad de la nación. El segundo elemento es la sobresimplificación de los problemas nacionales, ¿verdad? Hay una sobresimplificación, entonces por ahí aparecen las frases de vamos a gobernar a través de referéndum, cuando la Asamblea Legislativa no lo haga, vamos a trabajar el tema de, por ejemplo, las telecomunicaciones haciendo enjambres satelitales, y todo suena muy bonito, ¿verdad? Porque la gente no entiende cuál es una y otra, ¿verdad? Vamos a reformar la Constitución para poder hacerlo. Entonces, estas apelaciones, esta sobresimplificación de los problemas, pensando que todo se arregla con una ley, que todo se arregla
arregla con voluntad política, que todo se arregla, ¿verdad? Es precisamente la tercera característica. Como hay una sobresimplificación de los problemas, hay también una simplificación extrema de las soluciones. Y generalmente estas soluciones vienen, digamos, de la mano o envueltas en voluntarismo, ¿verdad? Yo sí puedo, yo soy el único, yo soy el que ofrezco, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ese mesianismo que caracteriza precisamente estas figuras, tiende a generar la hipótesis o la imagen ante la ciudadanía de que lo que se necesita es efectivamente ese hombre fuerte, ¿verdad? Esa voluntad política por encima de todos los demás, ¿verdad? Y bueno, esa es, digamos, las tres características fundamentales que podría uno definir como populismo. Ahí el tema también, muchas veces el populismo a nivel mediático se asocia a Latinoamérica, cuando en realidad Europa ha tenido gobiernos populistas muy importantes. Pensaba en Mussolini, ¿verdad? Que es casi el que... Berlusconi, más para acá, Berlusconi, que prácticamente inventaron o redefinieron en términos olímpicos ya el término. Roxay, ¿cómo le ha ido a Latinoamérica en experiencias populistas? Bueno, tampoco es un fenómeno nuevo, ¿verdad? En América Latina, ¿verdad? Uno de los ejemplos más a mano y que se utilizan didácticamente para señalar sin mucho detalle qué es el populismo, es el fenómeno del peronismo en Argentina, ¿verdad? A mí me parece que es absolutamente precisa la caracterización que hace Gustavo de esos 3 o 4 grandes rasgos que definen qué es o no una propuesta populista, pero hay una que es muy importante y me voy a referir con ello a el balance que podríamos hacer de esa experiencia en América Latina, al menos en los últimos 70 años, y es que el líder populista además se presenta como no solamente el único que es posible de salvar la situación o el status quo actual, sino que representa, materializa la reivindicación de un daño. Y permítanme explicar esto, porque eso va a ser fundamental tal vez para entender la coyuntura actual. Y es que el líder populista no solo dice yo soy el Mesías y el único que puede, yo soy el único camino, ¿verdad?, posible frente a esta situación, sino que además, a nombre de esa totalidad llamada pueblo, y por eso proviene de ahí el nombre del populismo, de esa totalidad llamada pueblo, y que es el único válida y legítimamente digamos, condicionado para resolver esa situación, lo hace diciendo que la situación actual es producto de una suerte de enemigos de ese pueblo que durante muchísimos años no han hecho otra cosa más que lucrar de ese poder en contra de esos intereses generales. Vean qué interesante, porque entonces es poderosamente popular ese llamado que hace el líder populista, valga la redundancia, en virtud de que la gente siente que ese personaje o esos personajes y esos proyectos son capaces de, primero, entender la situación de daño y de exclusión o de represión en algunos casos que han sufrido las mayorías durante muchísimos años, pero además es el único con el poder de cambiar por las razones institucionales o de mano dura, lo que sea que explicaba ahora Gustavo, es el único que es capaz de cambiar ese daño, de revertirlo y de acusar e incluso condenar a todos aquellos que han lucrado con el poder tradicional. Entonces, cuidado, es tremendamente llamativo desde el punto de vista, Gustavo es nuestro experto en comunicación política y Carlos Sandoval también, pero es terriblemente, yo llamaría sexy, desde el punto de vista electoral, una retórica, un discurso y una venta de un producto de esa naturaleza frente a un pueblo que, como bien decías vos, en buen español de España, llamarían cabreado frente a esa situación o frente a ese status quo. Y de ahí la peligrosidad, comillas, del proyecto populista, porque con la apelación supuesta siempre a esas grandes mayorías y con la espada en la mano dispuesta a vengar el daño que se ha producido durante muchos años, son capaces, sin ningún empacho, de violar cualquier ideario y cualquier situación que de previo haya definido un Estado democrático y de derecho, ¿verdad? En América Latina, los populismos no solamente han sido de izquierda y en el resto del mundo tampoco. Es más, en Europa, la
los mayores Sí, y son de más derecha. exitosos proyectos populistas han sido y siguen siendo hoy en día de la derecha y se están enquistando en gobiernos que antes uno ni siquiera podía imaginar que podrían serlo bajo ese signo. Están presentes en Hungría, están presentes en República Checa, están presentes hoy en Polonia, está presente, cuidado, con la amenaza de ganar elecciones, nada más ni nada menos que en Francia con Le Pen, ¿verdad? Cierto. Y ese populismo también lo podemos observar en lo contemporáneo, en personajes como Bolsonaro, Nayib Bukele y más recientemente, sin duda, en Donald Trump. Por eso es que Ernesto Laclau, uno de los principales teóricos sobre el populismo, le llama a su libro sobre populismo la razón populista. Cuidado, porque, y quizás este es el otro elemento polémico, lo cierto es que esas mayorías que mediante elecciones democráticas, ojo, mediante el procedimiento eleccionario democrático, está llevando al poder a líderes antidemocráticos, enorme paradoja, están llegando líderes autoritarios y totalitarios mediante elecciones democráticas, cierro el paréntesis, pero por eso, por esa reivindicación y por ese poder simbólico que tienen, significante vacío, le llama Ernesto Laclau, hay una razón que el pueblo siente como eso, como razonable para apostar a ese liderazgo con todos los riesgos que eso supone frente a los liderazgos que tradicionalmente ellos conocían como democráticos. Interesante, mucho para digerir, mucho para pensar. Creo que van a ser 2 meses muy intensos y en donde se cambia el eje del razonamiento. Para la primera ronda, el electorado estuvo tratando de razonar y un poco encandilado, ¿verdad?, ante las 25 opciones sin lograr decidirse, y quizás una parte de ese abstencionismo son electores encandilados que finalmente se dieron por vencidos y dijeron, de ahí, no me decidí, no lo logro y tal. Un factor de esta indecisión que dominó por lo menos la primera etapa de la primera ronda tenía que ver con que, a pesar de que ha pasado el tiempo y de que hay un anhelo por volver a ciertas seguridades, todavía hay una fracción del electorado que tiene mucha resistencia con el bipartidismo. Y una de las opciones fuertes era parte de ese bipartidismo, que es Liberación Nacional. José María Figueres logró vencer una parte de eso y, a pesar de un montón de opiniones negativas, fue el candidato que mejor performance hizo. ¿Cómo ves que le vaya a jugar esa sombra en la segunda ronda, Sergio? Sí, el desafío que tiene don José María, como decía en mi primera intervención, es ir más allá de ese espacio, digamos, de voto duro, ¿verdad? Yo no puedo, obviamente, no hay forma de probar que efectivamente todos los que fueron el 6 de junio son los mismos que acudieron el 6 de febrero a respaldar a Liberación Nacional. Pero vea qué interesante, con ese corte del lunes, si me baso en lo que dijo el Tribunal Interno de Liberación Nacional el 6 de junio, básicamente la diferencia, digamos, gana votación apenas como en un 65,000 votos al corte del pasado lunes. O sea, eso significa que ese techo que se le notaba a don José María, por lo menos en esta primera elección, parece que no lo ha logrado traspasar. Ahora, eso no significa que obviamente va a comenzar a buscar otros espacios. Aquí puede darse un fenómeno muy interesante, y es que, a propósito de lo que decían Gustavo y Roxay, ya esta segunda parte tiene otra dinámica. Perfectamente don José María, y creo que por ahí se va visualizando la estrategia de campaña, va a tratar de reivindicar que, si bien no logra convencer a ese otro segmento del electorado de, entre comillas, sus bondades y de que voten por él en positivo, pueda convertirse en este escenario específico donde hay que escoger entre José María Figueres y Rodrigo Chávez, con lo que podría representar en el marco del populismo, ya aquí conversado por los colegas, la alternativa más potable para mantener el sistema democrático, digamos, a flote. Si lo consigue o no, eso lo vamos a ver en las urnas, pero sí me parece que podría, con ciertas características un poco diferentes, porque la temática es otra, pero tratar de reeditarse lo vivido hace 4 años, cuando justamente un segmento del electorado que logró movilizar
el hoy presidente de la República, no necesariamente fue por respaldarlo a él, sino para evitar que su contendor llegara a la presidencia. Creo que por ahí va a apostar el tema, porque sí me parece que es ya evidente que ese techo que tiene don José María en términos de posicionamiento en el electorado no lo va a poder corregir. No lo corrigió en todo este periodo y no lo va a corregir en 2 meses. Interesante lo que plantea Sergio y me lleva a la pregunta para Carlos Sandoval. Lo que planteas en esencia, Sergio, es que llevamos 4 u 8 años en matrimonios por conveniencia. Correcto. Y no por amor. No se logra esa chispa de entusiasmar, de enamorar. Ninguno de los candidatos ha logrado encender eso. Sociológicamente, eso, ¿cómo podría funcionar, Carlos Sandoval, en términos de conductas grupales? Porque la gente tiene que apelar a las matemáticas y no al corazón para decidirse. Bueno, Ernesto, yo quisiera, antes de entrar a ese tema que usted ha nombrado, matrimonio por conveniencia, regresarme por razones de cautela al tema que planteaba Roxay en relación con el populismo, y luego voy a tratar de volver a la candidatura de don José María Figueres. Y es en este sentido. A mí me parece que un elemento que complementa lo que Gustavo y Roxay decían sobre el populismo tiene que ver con los rasgos de masculinidad. Los ejemplos que ellos nos daban son todos de varones, de figuras masculinas que protagonizan y dominan la política. Y quizá algunas personas que amablemente nos ven esta noche se estarían preguntando, bueno, pero ¿cuál es un ejemplo de populismo? Bueno, a mi manera de ver, la expresión que usa Rodrigo Chávez de yo me compro la bronca para decir yo voy a arreglarles esto, es un ejemplo, me parece a mí, muy didáctico de qué queremos decir con populismo. Es decir, es una figura masculina con una actitud mesiánica que frente a un país que él mira destartalado, él se considera capaz de comprarse la bronca. Es decir, la bronca se llama Costa Rica y él es el actor que va a intervenir. Yo decía antes que además de ejemplos clásicos, como puede ser el peronismo, como puede ser más contemporáneamente Bolsonaro o Bukele, acá mismo en Costa Rica hace 4 años tuvimos una experiencia que a mí me parece semejante, y es que a mi modo de verlo nuevamente, Juan Diego Castro hace 4 años, un poquito antes del final de la coyuntura electoral, enarboló también este discurso populista. Sí, claro. Hoy, 4 años después, diría yo, muy herido por no llegar a la presidencia, ahora enarbola una escoba y él dice, va a pasar la escoba social. Es decir, él va a limpiar el país de todas sus lacras, incluidas, sin duda, la prensa, por la cual no tiene, dice él, mayor estima, ¿verdad? Porque él considera que le ha perjudicado. Ahora, entre estas dos figuras, que dicho sea de paso, Juan Diego Castro manifestó públicamente que iba a votar por Rodrigo Chávez, hay una figura que media entre ellos dos y que hace posible que estas dos personas se consoliden como figuras populistas. Juan Diego Castro llegó a la televisión y en la televisión se consolidó como referencia país, y también don Rodrigo Chávez encuentra en doña Pilar Cisneros diríamos en los análisis como los que hace Ernesto Laclau, que menciona Gustavo, una destinadora que hace posible que esa figura recale en ciertos sectores del imaginario. Ahora, respecto a Liberación Nacional y la candidatura de José María Figueres, sí es un enorme reto, ¿verdad? El gran reto que tiene el Partido Liberación Nacional, me parece a mí, y otros partidos socialdemócratas, es si pueden reivindicar una agenda socialdemócrata en estos tiempos. Algunas personas dicen, a propósito de los ejemplos europeos, que el triunfo de la socialdemocracia en Alemania, la recién aprobada con mucha dificultad reforma laboral en España, el triunfo del Partido Socialdemócrata o llamado socialista en Portugal, son indicios de que la socialdemocracia podría estar reverdeciendo su ideario político. Habría que ver si eso en Costa Rica cala, ¿verdad? Hay algunas propuestas en el programa de Liberación Nacional muy interesantes, ¿verdad? Ellos nos dicen, dice el programa, ¿verdad? Y eso habría que
que tomarlo como una promesa muy importante, que van a llevar la tasa de desempleo al 7% 4 años después, que van a disminuir a la mitad la pobreza extrema y que introducirían la renta mínima familiar. Eso dice el programa. ¿Es posible? ¿Hay compromiso de partido? ¿Será posible llevar eso a la práctica? Eso que dice el Programa de Liberación Nacional y que ustedes pueden ver en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí hay, me parece a mí, una gran pregunta y no deja de ser cierto que también es una gran oportunidad. Muchísimo por analizar en un foro, en un bloque completo. Vamos a tener tiempo para seguir dándole vuelta y hilando y además asimilando, porque lo interesante de estos procesos es que es historia en acción. Los candidatos van a ir interactuando, cometiendo errores y produciendo hechos favorables a su candidatura. Entonces vamos a tener mucho tiempo y muchas cosas que analizar. Muchísimas gracias, Sergio Araya, Roxay Rosales, Carlos Sandoval, por este tsunami de ideas. Ahí se las dejamos para que, como los cuadrúpedos, vayan pasando de un estómago a otro y tratando de asimilar todo lo que se dijo. Nos vamos a un corte y ya venimos.